Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde la pasión por las historias de amor, intriga y drama otomano se vive al máximo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho que hablar, los posibles romances fuera de pantalla de nuestros actores turcos favoritos y cómo estas situaciones a veces generan reacciones, digamos, interesantes. Específicamente vamos a analizar el revuelo que se armó con los rumores de una posible relación entre Kerem Bürsin y Melisa Döngel, y la supuesta reacción de Hande Erçel ante esta noticia. Prepárense para el chisme jugoso y por supuesto para recordar algunas de las series que hicieron famosos a estos talentos. Pero antes de empezar con todo el salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si son tan fanáticos de las series turcas como nosotros, aquí van a encontrar un montón de contenido interesante, desde análisis de tramas y personajes, hasta las últimas noticias y curiosidades del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo piensen más y hagan clic en el botón de suscribirse. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Vamos a empezar hablando de la bomba que explotó hace unos meses. Los rumores de que Kerem Bürsin, nuestro querido Serkan Bolat, y Melisa Döngel, la talentosísima Ceren de Love is in the Air, estaban saliendo. La noticia obviamente corrió como la pólvora por las redes sociales, y los fans, como era de esperarse, enloquecieron. ¿De dónde salió todo esto? Bueno, parece ser que ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos agradables, y las fotos y vídeos no tardaron en aparecer en internet. Esto, sumado a algunos comentarios sutiles en redes sociales, fueron la gasolina perfecta para encender el fuego de los rumores. Se les vio cenando en restaurantes de Estambul, compartiendo paseos por el Bósforo y hasta en un concierto al aire libre disfrutando de la música. Testigos anónimos presuntamente presentes en estos encuentros alimentaron aún más la especulación con detalles sobre risas, miradas cómplices y una evidente química entre ambos. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, hasta el momento, ninguno de los dos actores ha confirmado ni negado la relación. Ambos se han mantenido bastante herméticos al respecto, lo que, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. Melisa, en algunas entrevistas dispersas, ha respondido con evasivas y sonrisas ambiguas cuando se le pregunta directamente sobre Kerem, desviando la conversación hacia sus proyectos profesionales. Kerem, por su parte, ha optado por el silencio absoluto, un mutismo que en el mundo del espectáculo a menudo se interpreta como una confirmación tácita. Pero, ¿por qué tanto revuelo? Aquí es donde entra en juego Hande Erçel, la expareja de Kerem y también una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. La relación entre Kerem y Hande, como todos sabemos, fue una de las más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo turco. Su romance, que surgió durante el rodaje de Love is in the Air, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Eran la pareja perfecta, con una química innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Su ruptura, por lo tanto, fue un shock para muchos. La noticia de su separación golpeó a la fanaticada como un balde de agua fría. Las razones oficiales nunca fueron del todo claras, aunque se especuló con diferencias en sus proyectos profesionales y la presión mediática constante. Lo cierto es que la imagen de Kerem y Hande como la pareja ideal se desvaneció, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. Y aquí es donde la situación se pone aún más interesante. Los rumores obviamente apuntaban a una posible reacción negativa por parte de Hande ante la noticia de Kerem y Melisa. Algunos medios incluso llegaron a hablar de una supuesta reacción explosiva. ¿Pero qué tan cierto es esto? La verdad es que, al igual que con la relación entre Kerem y Melisa, no hay confirmación oficial de nada. Hande, fiel a su estilo, se ha mantenido al margen de toda la polémica, enfocada en su trabajo y en su vida personal. Si bien ha sido vista en compañía de otros galanes y ha alimentado con ello otros rumores sentimentales, lo cierto es que hasta la fecha no ha oficializado ninguna relación. Su actitud reservada, pero a la vez profesional y enfocada, ha sido interpretada de diversas maneras por la prensa y los fans. Sin embargo, esto no ha impedido que los fans saquen sus propias conclusiones. Algunos interpretan ciertas publicaciones de Hande en redes sociales como indirectas dirigidas a Kerem o a Melisa, mientras que otros creen que simplemente se trata de especulaciones sin fundamento.
Por ejemplo, una publicación en Instagram con una frase enigmática sobre seguir adelante, o una foto donde lucía particularmente radiante y empoderada fueron inmediatamente analizadas y diseccionadas por los internautas en busca de mensajes ocultos. La realidad es que la mente colectiva de las redes sociales puede transformar cualquier gesto, palabra o imagen en una posible declaración de intenciones. Lo cierto es que hasta que alguno de los tres actores decida hablar abiertamente sobre el tema, todo seguirá siendo una incógnita. La especulación seguirá alimentando los foros de Internet y las tertulias entre fanáticos de las series turcas. Pero dejando de lado el salseo, vamos a hablar un poco de las series que hicieron famosos a estos tres talentosos actores. Empecemos, obviamente, con Love is in the Air, la serie que catapultó a la fama mundial a Kerem Bürsin y Hande Erçel. El éxito de esta producción no solo se limitó a Turquía, sino que se extendió por toda Latinoamérica, Europa y hasta algunos países de Asia, consolidando a sus protagonistas como estrellas internacionales. Love is in the Air, cuyo título original es Senkalkapm, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se transforma en una irresistible atracción, dando lugar a una historia de amor llena de momentos divertidos, emotivos y, por supuesto, mucho drama. La trama, aunque con algunos clichés propios del género, logró conectar con el público gracias a su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y, sobre todo, la química innegable entre Kerem y Hande. La serie fue un éxito rotundo en todo el mundo gracias a su trama original, sus personajes entrañables y, sobre todo, a la química innegable entre Kerem y Hande. La serie logró en gran medida que su romance traspasara la pantalla. Love is in the Air se emitió en más de 85 países, convirtiendo a Kerem y Hande en estrellas internacionales. Su popularidad se tradujo en portadas de revistas, entrevistas exclusivas, campañas publicitarias y un sinfín de eventos donde eran asediados por fans de todo el mundo. Ahora bien, hablemos de Melissa Dongel. Aunque Love is in the Air fue una de las series que la catapultó a la fama, Melissa ya había participado en otras producciones exitosas en Turquía. En Love is in the Air, Melissa interpretaba a Ceren Basar, la mejor amiga de Eda YLDZ, una joven inteligente, ambiciosa y con un gran sentido del humor. Ceren es una abogada exitosa que siempre está dispuesta a ayudar a sus amigas, aunque a veces pueda ser un poco impulsiva. Su personaje aportaba un toque de frescura y comicidad a la serie, convirtiéndose en un elemento clave para el equilibrio de la trama. Melissa hizo un trabajo espectacular interpretando a Ceren, logrando conectar con el público gracias a su carisma y a su naturalidad. Su personaje se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia, y le abrió las puertas a nuevos proyectos en la televisión turca. Melissa, con su belleza exótica y su talento innato, se ha convertido en una de las actrices jóvenes más solicitadas del momento. Pero vamos un poco más atrás en la carrera de Kerem Bürsin. Antes de conquistar el corazón de millones de fans como Serkan Bolat, Kerem ya había participado en otras series y películas, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Uno de sus papeles más recordados es el de Kerem Sae en la serie Güneş ve Beklerken. Este papel le valió el reconocimiento de la crítica y le permitió demostrar su versatilidad como actor, alejándose del estereotipo del galán romántico. Güneş ve Beklerken es una serie juvenil que cuenta la historia de Güneş, una madre soltera que decide mudarse a Estambul con sus 3 hijas. Allí conoce a Kerem Sae, un joven rebelde y problemático que se siente atraído por una de las hijas de Güneş. La serie aborda temas como el amor, la amistad, la familia y los problemas de la adolescencia. La trama, aunque dirigida a un público joven, logró tocar temas universales como la búsqueda de la identidad, la aceptación y la superación de los obstáculos. Kerem Bürsin interpretó a Kerem Sae con gran éxito, demostrando su talento y su versatilidad como actor. Su personaje se convirtió en uno de los más populares de la serie, y le permitió consolidarse como uno de los jóvenes actores más prometedores de Turquía. La serie fue muy popular en su momento, y ayudó a Kerem a construir una base sólida de fans que lo han seguido apoyando a lo largo de su carrera. Su interpretación de un joven con problemas de adaptación social y una rebeldía latente le permitió conectar con el público juvenil y demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos. Por su parte, Hande Erçel también tiene una trayectoria importante en la televisión turca. Antes de Love is in the Air, Hande protagonizó varias series exitosas, como Aşk Laftan Anlamaz,
donde compartió pantalla con Burak Deniz. Esta serie le permitió consolidarse como una de las actrices más queridas del público turco y le abrió las puertas a nuevos proyectos. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica que cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven que empieza a trabajar en una empresa textil y se enamora de su jefe, Murat Sarjmaz. Sin embargo, Hayat oculta un secreto que podría poner en peligro su relación con Murat. La trama, con sus giros inesperados y sus momentos de tensión, mantuvo al público enganchado a la pantalla y catapultó a Hande a la fama. Hande Erçel interpretó a Hayat con gran carisma y naturalidad, logrando conectar con el público gracias a su talento y a su belleza. Su personaje se convirtió en uno de los más queridos de la serie, y le permitió consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Aşk Laftan Anlamaz fue un éxito en varios países, y contribuyó a impulsar la carrera de Hande a nivel internacional. Su interpretación de una joven luchadora, con un gran sentido del humor y una fuerte convicción en sus principios, la convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Y volviendo al presente, tanto Kerem como Hande y Melisa siguen trabajando en nuevos proyectos. Kerem ha estado enfocado en su carrera como productor y actor, participando en diferentes películas y series. Hande, por su parte, ha seguido protagonizando series exitosas y colaborando con importantes marcas. Y Melisa, como ya mencionamos, ha continuado trabajando en la televisión turca, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Su futuro se vislumbra prometedor con proyectos que exploran nuevos géneros y personajes que desafían sus capacidades interpretativas. En definitiva, la supuesta relación entre Kerem y Melisa, y la supuesta reacción de Hande, son solo una muestra más de cómo la vida de los famosos siempre está bajo el escrutinio público. Los rumores, las especulaciones y las interpretaciones de los fans forman parte del juego, y a veces pueden ser difícil separar la realidad de la ficción. Lo importante es recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y que, más allá del brillo y el glamour del mundo del espectáculo, existen seres humanos detrás de los personajes que tanto admiramos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de las series turcas y el salseo de los famosos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece la supuesta relación entre Kerem y Melisa? ¿Creen que Hande realmente reaccionó de forma negativa? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho saber qué piensan y cómo perciben toda esta situación. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo enorme. No olviden que este es su espacio para compartir su pasión por las series turcas y todo lo que las rodea. Hasta la próxima.